Hermanos, un privilegio poder estar otra vez acá, llevando la palabra del Señor. Estamos tocando algunos temas que tengan que ver con la Reforma, lo que fue la Reforma protestante en el siglo XVI. Uno de esos temas tiene que ver con el tema de la regeneración. La doctrina de la Iglesia Bautista desde sus comienzos enseña que ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Bueno, hay varias definiciones, pero básicamente una iglesia está compuesta de personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que se establece, ¿no? Si no ha sido regenerado, pues no es parte de la iglesia. Así de sencillo. Entonces quiero hablar algo relacionado con esto. Hoy tengo algunos versículos, tenga lista su Biblia o allá en el celular, como ahora no se sabe si es que están chateando o están leyendo la Biblia. Yo espero que aquí estén leyendo la Biblia. Bueno, y quiero iniciar diciendo lo siguiente, hermanos. Una iglesia puede ser muy grande, puede tener buena música, porque ahora las iglesias les ha dado, ya desde hace tiempo, ¿no? Meten una orquesta completa, porque es que la orquesta atrae a los jóvenes y los anima, y entonces hay un buen ambiente en la iglesia. Puede que tenga eso una iglesia, puede tener dinero, puede tener buenos programas, pero si los que asisten no se han convertido a Cristo, no es una verdadera iglesia. Si no se han convertido de todo corazón. Porque entonces los que asisten son simplemente religiosos que dejaron la iglesia católica para continuar creyendo que la iglesia es la que los va a salvar, otra iglesia. De manera que eso también fue una cosa que quedó clara durante la Reforma. Ninguna iglesia salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Hay que dejar eso claro. Está muy bien que usted crea en Dios. De hecho, la Biblia dice, el Señor Jesucristo lo enseñó, ¿no? El que cree será salvo, el que no será condenado. De manera que, muy bueno que usted crea en Dios, muy importante, pero no es suficiente. Y el primer versículo que quiero que miremos es Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. Este versículo va dirigido a ti y a mí. 2:19. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí no está hablando de las obras de caridad, sino de las obras, de lo que uno hace. Si uno verdaderamente cree en Dios, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus obras? De eso es que está hablando. Entonces digo que alguien puede creer en Dios, pero eso no lo va a salvar, porque de pronto la fe que tiene es igual a la fe del demonio. El demonio cree en Dios, pero no le obedece. Satanás cree en Dios, pero no obedece a Dios. Y nosotros no queremos tener la fe del diablo, sino la fe salvadora. Y por eso digo que falta algo más. ¿Qué falta? Una auténtica conversión. Eso es importante.
Uno puede ir a la iglesia, puede cantar muchas cosas, puede hablar bellezas, puede decirle a la gente muchas cosas del amor de Dios, pero si uno no se ha convertido, no sirve para nada. ¿Qué significa la palabra conversión? La palabra conversión significa simplemente volverse a Dios. La conversión significa un cambio, un apartamiento espiritual del pecado. La conversión significa también cambiar de dirección. Una verdadera conversión es cambiar el rumbo de la vida, volverse uno a Dios. Entonces se trata de un giro completo que uno da. Y esa conversión primero es obra de Dios, ¿no? Usted no puede convertirse solo por sí mismo. Necesita el poder de Dios para convertirse de verdad. En Jeremías capítulo 31, tengo varios versículos, vamos a ir examinándolos para afirmar lo que estamos diciendo aquí, pero en Jeremías capítulo 31, en el versículo 18, dice el profeta lo siguiente: escuchando he oído a Efraín. ¿Quién es Efraín en la Biblia? Efraín es el pueblo de Israel. Así se le llamaba también al pueblo de Dios en la antigüedad. Efraín. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres mi Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Que Dios lo reprendió muy duro, lo castigó a todos como nación. Y en nombre de la nación él dice, Dios, conviérteme y seré convertido. Quiere decir que necesitamos es que Dios intervenga en nuestra vida, porque de lo contrario nosotros no estamos dispuestos a volvernos a Dios, porque nos gusta más el pecado. Uno le habla a la gente por ahí y le dice, mire, usted necesita convertirse, pero eso significa que vuelva a Dios. Entonces, como la gente tiene sus pecados, que los quiere, que los ama, entonces no quiere dar ese paso. Dios en su gracia produce en nosotros la fe y el arrepentimiento. Es el otro asunto. A ver, la cosa es aquí así. Un buen día usted estaba por ahí con sus problemas y usted dijo, yo no sé, me siento como insatisfecho, como que algo me falta en la vida, hay como un vacío en mi corazón, pero yo no lo quiero solucionar con licor, ni con marihuana, ni con cocaína, ni con nada de eso. Algo me falta a mí. Y entonces usted empieza a pensar y a sentir que usted necesita a Dios en su vida. ¿Quién le está poniendo eso a usted en su corazón? El Espíritu Santo. Dios lo está llamando. Le está diciendo, mire hombre, no siga esa vida que usted lleva, no siga por ahí porque no puede, es para su desgracia. Usted tiene que creer y arrepentirse. Ahora, eso tampoco lo puede hacer solo. Usted necesita la gracia de Dios, el poder de Dios. Necesita que Dios le dé la fe para creer y el poder para poder arrepentirse y dejar el pecado. Por eso decimos que eso lo hace Dios. ¿Cómo sabe uno que uno se ha arrepentido? El Señor dice, ¿usted quiere ser salvo? Arrepiéntase y crea en mí. Bueno, ¿cómo hace uno para saber que uno se ha arrepentido? Usted va a estar profundamente convencido de su culpa,
con una vida sin esperanza y se va a dar cuenta que el único camino de salvación es Cristo. Y hay un propósito de corazón de abandonar la vida pecaminosa. Eso es arrepentimiento. Eso es. Si una persona llega y dice, no, pues yo creo que yo he sido malo, pero voy a ir a la iglesia el domingo a ver si entonces me siento mejor. Esa persona está lejos de la salvación. Tiene que empezar por arrepentirse. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra y lo convierte en un cristiano. Es Dios. Los pecados que una vez amó, ahora los aborrece. Y las cosas buenas de Dios que antes no le gustaban, ahora le gustan. Es así, cuando uno se ha arrepentido, empieza uno a cambiar toda su vida y su manera de pensar. Entonces, uno empieza a confiar en Cristo como su Salvador personal. Y uno se da cuenta que en este mundo nadie lo puede salvar de su pecado. Usted puede recibir consejo, terapia, cursos de autosuperación, cursos de mejoramiento, pero todo eso no son sino simplemente paliativos porque suavizan pero no quitan el dolor. Eso es un paliativo, ¿no? Algo que lo calma a uno pero no le quita el dolor. Solo Jesucristo lo puede liberar del poder del pecado que hay en usted. Porque el Señor vino a liberarnos del poder del pecado. Uno tiene unos pecados que lo tienen esclavo y son difíciles de dejar. El Señor vino a salvarlo de esos pecados que usted no puede dejar. En Hechos 4:12, Hechos de los Apóstoles 4:12, ¿qué dice el Señor? Hechos 4:12. En Hechos 4:12 dice lo siguiente. Esto sí que es importante, hermanos. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿No? En nadie hay salvación sobre este mundo, en este mundo. Hay una sola persona, Jesucristo, que se hizo hombre. Él es el único que lo puede liberar a usted del pecado y lo puede salvar del pecado. No es la Virgen Santísima, no son los santos, no, es únicamente el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, la conversión de la cual estamos hablando, la conversión es un volverse a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado nos ha apartado de Dios. Miremos Isaías 59:2. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Otro versículo importantísimo. ¿Qué dice allí? Isaías 59:2. ¿Listos? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí dice que el pecado me divide, me separa de Dios, y Dios no me escucha por causa de ese pecado. La gente dice, yo tengo a Dios. Cualquiera le puede decir a usted, no, yo tengo a Dios. Sí, pero probablemente el Señor le puede decir, yo no lo tengo a usted. Usted dice que me tiene a mí, pero yo no lo tengo a usted. ¿Cómo va a tener a Dios una persona que vive en el pecado y sin arrepentimiento? Esas personas están muy engañadas acerca de sí mismas. Entonces, conversión es volvernos a Dios.
nos volvemos a Dios con una genuina contrición. ¿Qué dice el Salmo 34, 17? Salmo 34, 17. Salmo 34, 17, ¿qué dice? Importantísimo este versículo. Salmo 34, 17 dice: claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Los cristianos que se han arrepentido. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice aquí. ¿Y qué es estar uno contrito? ¿Qué es estar uno contrito? Es una profunda tristeza por haber ofendido a Dios. Dios ve nuestras lágrimas cuando son sinceras y le pedimos perdón. ¿Qué ha pasado con nuestras lágrimas? ¿Qué ha pasado con nuestras lágrimas? Mire, hermano, el pecado y el dolor que vemos alrededor de este mundo es motivo suficiente para llorar. Pero mucho más importante es cuando Dios ve que nosotros lloramos por nuestro pecado. Usted se ha arrodillado muchas veces y confesándole sus pecados a Dios, se ha arrepentido, le ha dolido en el corazón todas las cosas malas que usted ha hecho, el dolor que le ha causado a otras personas o a su familia, y eso lo ha hecho llorar. Qué bueno es, porque eso es importante, eso es tener una genuina contrición delante de Dios. Y nos vamos a Dios, claro, confesando nuestros pecados. Debemos tener una conciencia de pecado. ¿Qué quiero decir con eso? El problema es que una gran mayoría de personas no tienen conciencia de pecado. Matan, roban, mienten, fornican, etcétera, etcétera, y no sienten el más mínimo arrepentimiento. Eso es grave. Y recordemos, antes de que nosotros nos convirtiéramos al Señor, uno pecaba y hacía cosas y le importaba un comino, pero después de que ya uno se convierte a Cristo, sabe que no puede practicar esas cosas, ofenden a Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 1:8? Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice algo importantísimo también, dice, es para usted y para mí, hermano, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay un proverbio que habla de la mujer adúltera, por ejemplo, y dice que la mujer adúltera come, se limpia y dice: yo no he hecho nada, yo no he cometido nada, yo no he hecho nada. Esa es la actitud de la persona que no confiesa sus pecados a Dios, no es honesto con Dios. Nos volvemos a Dios, claro, suplicando por misericordia. También, todo es parte del proceso. Es por eso que nosotros leíamos hace rato aquí en el Salmo 51:1 algo que dijo David, después de que él cayó en adulterio. Primero se hizo el que no era con él, quiso ocultar su pecado, hasta que al fin no aguantó más y le tocó arrodillarse y confesarle a Dios su pecado. ¿Y qué le dijo al Señor? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es volverse uno a Dios suplicando por misericordia, reconociendo su pecado. Nos volvemos a Dios recibiendo, claro, a Cristo de todo corazón, creyendo lo que Él dice, adorándolo, reconociendo que Él es nuestro intermediario delante de Dios y obedeciendo, sometiéndonos a Él como el único Salvador. Ese es el procedimiento. Y tercero y último, la conversión es empezar una vida nueva. Eso es la conversión, después de todo esto. Algo que usted tampoco puede hacer solo. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. En Jeremías 13:23, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. Una pregunta para usted y para mí, para nosotros, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Cuando habla del etíope, está hablando de la persona de raza negra. Y no es porque sea malo, pero está diciendo que si una persona de raza negra puede convertirse en blanco, o una persona de raza blanca puede convertirse en negro. No, no puede, porque así nació, así lo mandó Dios, esa es su naturaleza. Y pregunta, el leopardo es ese felino que tiene como la piel con unas ruedas negras y amarillo. ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? No puede. Y por eso sigue diciendo el versículo así también: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Podremos nosotros hacer el bien si hemos estado acostumbrados a hacer lo malo? No. Tenemos que empezar una vida nueva y eso es un trabajo de Dios. ¿Cuándo comienza usted a tener una vida nueva? Cuando es regenerado por el Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que es necesario que tengamos un nuevo corazón. Y Dios nos dio esa promesa. En Ezequiel 36, vamos a mirar Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Una profecía del Antiguo Testamento donde Dios anuncia su salvación. ¿Y qué dice allí? Isaías 36, 26. El Señor dio esta promesa en el Antiguo Testamento. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo se cumplió eso? Con la venida del Señor, con la venida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Creemos que Dios nos ha dado ese nuevo corazón y nos ha convertido entonces en hijos suyos. Bueno, y todo eso también para decir que es necesario una vida transformada. Para volver a Dios es necesario que haya una transformación, un cambio en nuestra manera de pensar, en los deseos del corazón, en lo que hacemos, para apartarnos del pecado. Ocurre un cambio esencial que viene
a nosotros cuando Dios nos hace sus hijos. Y si no tenemos esa conversión, ¿qué dice la Biblia? Si usted no se ha convertido de corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando los fariseos le dijeron, no, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos grandes creyentes, nosotros somos herederos de Abraham. El Señor Jesucristo les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, y ustedes los deseos de su padre quieren hacer. Cuando uno no se ha convertido al Señor, uno vive haciendo los deseos del diablo, de Satanás. Esa es la verdad. Y por eso se necesita ese cambio. Y de nada le sirve a uno afiliarse a una congregación. El afiliarse a una congregación, eso no lo hace a uno hijo de Dios ni lo convierte. Es el Señor el que lo convierte. Lo que pasa es que después de que uno se convierte, uno busca una iglesia. Le hace falta para que lo edifiquen y lo ayuden. ¿Qué otra cosa dice la Biblia? Dice que cuando uno no se ha convertido, uno está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Mire usted que este versículo tenemos que conocerlo y tenemos que enseñarlo a las personas todos los días. Póngale cuidado, Efesios 2:1, ¿qué dice? Nos está hablando a nosotros, a los que ya son creyentes, y dice, Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces esa es la situación. Antes que el Señor nos salvara, nosotros éramos como muertos vivientes. Bueno, alguien puede preguntar, ¿y qué si yo no he experimentado nada de eso que el pastor está diciendo? Si yo no he experimentado nada de eso, entonces ¿qué hay conmigo? Pues la Biblia dice que si usted no ha experimentado nada de esto, usted no es convertido al Señor. Puede que esté convencido de algunas cosas, pero no convertido. ¿Cómo saber que hay una conversión sincera entonces? El Señor dijo, por sus frutos se conocerán. Cuando uno se convierte al Señor, uno cambia su estilo de vida, desecha las costumbres pecaminosas y uno empieza a dar los frutos de una vida justa cada día que pasa. Eso fue lo que vio el apóstol Pablo en la vida de los corintios que estaban buscando la iglesia, que estaban buscando a Dios. Recuerde que nosotros predicamos de eso, ¿no? Pablo fundó una iglesia en Corinto, una ciudad muy corrompida, y mucha gente empezó a llegar con el deseo de arrepentirse y creer en el Señor, con el deseo de convertirse. Eso fue lo que vio Pablo y podemos mirarlo en 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10. Y podemos leer desde el 9. 1 Corintios 6:9. Dice, Pablo pregunta, y es para usted y para mí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no se han convertido. No son salvos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque no se han convertido, viven en estos pecados. Y luego Pablo dice en el 11, dice, y esto erais algunos, gracias a Dios, algunos que practicaron estos pecados ya no lo están haciendo. Por eso dice, esto erais algunos. ¿Por qué? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el tema. Ahora, claro que sí, nadie queda perfecto cuando se entrega a Cristo y se convierte, porque mientras estemos en este mundo, somos pecadores. El único sitio donde no hay pecado es en el cielo. Sin embargo, si nos hemos convertido al Señor, nuestra vida será diferente. Y cuando uno se ha convertido al Señor y uno falla y peca, lo primero que hace es pegar la carrera, arrodillarse y a pedirle perdón a Dios, si se ha convertido. Así es. Entonces, tenemos que tener presente eso. Porque ahora ya no nos gusta el pecado, en realidad queremos dar frutos y damos frutos de esa conversión que Dios nos ha dado. La conversión, una última cosa ahora sí que quiero decir, hermano, la conversión puede ser falsa. Una persona se puede convertir falsamente. Hay personas que dicen que se han convertido al Señor, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque su lengua sigue estando al servicio de la mentira. Sigue siendo el orgulloso de siempre. Su conducta es la misma de todos los días. Sigue siendo el mismo pícaro en sus negocios. Sigue viviendo en los placeres pecaminosos de siempre. No hay cambio. Y si no hay cambio por fuera, pues tampoco ha habido cambio por dentro. No ha habido una verdadera conversión. Su conversión es falsa. Así está en la iglesia. O la persona puede haber tenido una fe falsa también. Hay una fe que no salva a nadie. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 7:21? Mateo 7:21. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 7:21? Mateo 7:21. Este último versículo, Mateo 7:21. El Señor dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea en el último día, en el juicio final: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? A mí en la iglesia me conocían como una profetisa. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Yo tenía el ministerio de la liberación de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo hice muchos milagros. Conmigo se sanó mucha gente. ¿Y qué le dirá el Señor? Yo a usted no lo conozco. Porque su conversión era falsa y su fe era falsa. Ese es el problema. Y un ejemplo de una conversión falsa fue Judas Iscariote. Acuérdese que el Señor llamó a Judas Iscariote a ser un discípulo. Y andaba con el Señor 3 años y Judas Iscariote se levantaba probablemente a orar, a conocer de la palabra de Dios. Andaba sanando, echando fuera demonios y todo lo que hacen los apóstoles, pero finalmente traicionó al Señor porque su fe era falsa, su conversión era falsa, ¿no? Entonces, quien haya tenido una conversión falsa no se somete al Señor Jesucristo en obediencia, no se arrepiente de todo corazón, tiene una piedad falsa, es inconstante en la iglesia, no sirve a Dios de corazón.
Es decir, no aborrece el pecado, sino que sigue siendo el mismo de siempre, sin unos frutos verdaderos. Conclusión, hermanos, para terminar. Nuestro arrepentimiento debe ser diario, porque durante el día alguna falta podemos cometer en pensamiento, en palabra o algo. Y cada día nosotros tenemos algo de qué convertirnos. Por eso tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, perdóname todos los días, conviérteme y seré convertido. Pero ahí no termina todo. El paso siguiente es darle la espalda a todo pecado conocido, porque si uno ora, pero uno sigue haciendo las mismas cosas pecaminosas, no está haciendo nada. Debemos cambiar con la ayuda de la gracia de Dios. Y sé que no es fácil. Muchos de nosotros tenemos algunos pecados que son como una cicatriz ahí, y están ahí trabajando y a dominarnos, y tenemos que doblegarnos y pedirle perdón a Dios y llorar nuestro pecado y decirle: Señor, ayúdeme a cambiar. Es la única manera. Finalmente el apóstol Pablo pregunta en Romanos 6:20, Romanos 6:20. ¿Qué dice en Romanos 6:20? Hace una pregunta el apóstol Pablo a nosotros. Miren lo que él pregunta. Dice: cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿No es cierto? Aquí está diciendo que hagámonos la pregunta: ¿qué fruto dimos cuando no éramos convertidos al Señor? ¿Cómo era nuestra vida? Era una miseria. Debemos sentir vergüenza si todavía seguimos haciendo las mismas cosas de antes. ¿Le parece a usted que su vida era mejor antes? Para mí la vida anterior sin Cristo fue una desgracia. Hasta que el Señor me llamó y me arrepentí y dejé de creerme bueno. Y tuve que decirle al Señor: yo soy un maldito pecador. Perdóname, Señor, y ten misericordia de mí. Entonces, la pregunta final es: ¿usted es un convertido a Cristo? Pablo dice que los ritos religiosos no sirven para nada. Usted puede ir a culto, a todos los cultos que quiera, a la iglesia que quiera. Pero si usted no ha sido hecho una nueva persona, por la gracia de Dios, no es nada. Está perdido porque no se ha convertido a Cristo de corazón. Necesita ir al Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí, como le dijo David. Perdóneme, Padre, cambie mi vida, cambie mi corazón. Yo estoy perdido. Tiene que llorar su pecado y pedirle un perdón. ¿Y qué hace Dios? Si alguien confiesa su pecado, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es, hermano, así es. No hay otra manera. Esa es la realidad, hermano. No hay otra, no conozco otra. Entonces pensemos muy bien en eso, ¿no? Usted es un convertido a Cristo de verdad, de corazón.